estamos en la semana número 6 del día viernes de nuestro estudio Nuestra Eternidad Segura. Y te recuerdo que hoy es el último día de este estudio. Nuestra lectura será en el libro de Juan, capítulo 21, los versos del 1 al 25. Nuestro devocional estará en el libro de Juan, capítulo 21, los versos 24 y 25. Vayamos a nuestras citas y dice: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: Venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto,
añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran uno por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Palabras claves. Da testimonio de estas cosas. Testimonio verdadero. ¿De quién da testimonio? ¿De qué da testimonio? Hoy el estudio nos habla de salvación, de redención, resurrección, fe, amor, obediencia, disciplina, misión, discipulado, dedicación, cuidado. Observamos que dice que poco tiempo después, así que nos informa que se les apareció nuevamente, que ellos estaban juntos en el mar de Tiberias. Hay algo que mencionar, es que algunos de ellos se dedicaban a la pesca antes de seguir a Jesús. También recordemos en el capítulo, o más bien en el estudio del día de ayer, donde Jesús los envió a predicar el Evangelio y les sopló el Espíritu Santo, que les guiaría a la verdad, que les daría poder para predicar en todo tiempo y hasta en fuera de tiempo. Ellos solo debían ir. En cambio, observamos que estaban pescando. Nos informa que era de noche y que no pescaron nada. Observamos otra vez de noche y que no pescaron. Cuando estábamos en la oscuridad, estábamos en el mundo, caminábamos como el mundo, hasta que Jesús tocó nuestras vidas e iluminó nuestras vidas con su luz, esta luz admirable, que es Él, el Hijo de Dios. Observamos que sus discípulos, quienes caminaron y vivieron con Él, debieron haber sido tocados fuertemente por Él. Como Pablo, observamos que en la vida de Pablo hubo un antes y un después. Fue como una vuelta de 180 grados. Pero también observamos aquí que los discípulos estaban como temerosos. ¿Se sintieron desprotegidos quizás? Aún así, esta visita de Jesús es para recordarles su misión, para recordarles, y observamos que les da una instrucción: obediencia. No habían pescado y Jesús les indica en dónde debían hacerlo. Entonces ellos ya no podían sacar la red después de obedecer lo que Jesús les había dicho. Y ellos no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. Observamos que no se habían dado cuenta que era Jesús. Y también observamos que eran peces grandes y que eran 153 peces. No era cualquier cantidad. También observamos
el cuidado y dedicación por parte de Jesús. Algo importante, que Jesús ya había resucitado y que esta sería la tercera vez que se encuentra con ellos. Observamos que nadie le preguntó quién era, porque todos sabían quién era, su Señor. En los versos del 15 al 19 observamos la instrucción de Jesús. Este recordatorio, recordemos, después de estar intentando pescar, son pescados por Jesús. Y recordemos que Él es su pastor y ellos son sus ovejas de su prado. Fueron edificados, instruidos, equipados para toda buena obra. Aquí observamos cómo Jesús le pregunta a Pedro si lo amaba, y observamos también la instrucción de Jesús: apacienta, pastorea mis corderos, mis ovejas. Observamos varias cosas. 1. Piedra. ¿Qué significa piedra? Bueno, una piedra puede ser compuesta de uno o de varios fragmentos de minerales. Puede ser pequeña, ligera y sólida. Se puede levantar y lanzar con facilidad. Pedro significa piedra. 2. Un corderito es una oveja pequeña que aún no alcanza un año. Se pudiera decir inmadura en todos los sentidos. Es como todos llegamos a Jesús y como Él nos apacentó, o sea, nos ha dado de comer, nos ha nutrido, nos ha cuidado, nos ha enseñado. Debemos ser obedientes aun cuando crezcamos como ovejas, donde también seremos pastoreadas. O sea, nos darán cuidado, atención, alimentación, instrucción. Jesús le habla a Pedro, pero también este mensaje debió de haber llegado a todos los que se encontraban en ese lugar, y les estaba indicando a ser buenos pastores, a no tener miedo, a cuidar de las ovejas, a ir a la misión que se les había encomendado, a alimentar a los corderitos, a las ovejas, a cuidarlas, a pastorearlas, a apacentarlas. También observamos en los versos del 20 al 22 cómo Jesús le explica a Pedro que lo honraría con su muerte y que lo que los demás vivan no era asunto de él. Por último, observamos que el discípulo daba testimonio de estas cosas, que hubo cosas que no se escribieron. Y algo que menciona es que estas cosas que no se escribieron, si se escribieran una por una, serían tantas que los libros no cabrían en el mundo. Y esto es cierto. Si escribe cada persona lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Jesús ha hecho, se confirmaría lo que aquí el discípulo escribió. Hoy el estudio me hace reflexionar en los discípulos, en su misión, en su cuidado, en su dedicación, en las nuevas cosas que enfrentarían, en la vida eterna. Reflexiono en la palabra del apóstol Pablo, que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Reflexiono en que esta es una enseñanza que enriquece nuestras vidas, nos ayuda a poner nuestros ojos arriba, donde está la vida. Reflexiono en el testimonio de cada uno, en lo que vivieron y cómo lo vivieron. Reflexiono en la misión. Reflexiono en cómo a través
del libro de Juan observamos no solo la vida, sino la deidad, el amor, la dedicación de Jesús. El amor y la fidelidad fueron primordiales. Reflexiono en el testimonio de Jesús, en el testimonio de los discípulos, en nuestro testimonio. ¿Estamos dando testimonio de Jesús? ¿Nuestra vida da testimonio de Él? ¿Estamos compartiendo el Evangelio? Podemos decir como Juan: Jesús ha hecho tantas cosas que el mundo no puede contener nuestros libros. Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy, por mostrarnos tu amor, tu dedicación, tu cuidado, tu fidelidad a través de este libro de Juan. Gracias por tu misericordia y gracia con la que nos amaste y con la que nos alcanzaste. Gracias por compartirnos más de ti, más de cómo debemos andar frente a tus ojos. Gracias por darnos este alimento, por enseñarnos a compartirlo con otros que lo necesitan. Gracias, Padre, por mostrarnos más de tu cuidado, mismo que debemos de tener con otros. Ayúdanos a llevar tu mensaje, a reflejarte con nuestra forma de vivir, con nuestras acciones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Puede parecer extraño que las últimas palabras del Evangelio de Juan se refirieran al autor y no a Jesús. Sin embargo, las últimas palabras de Juan proporcionan una explicación al lector de por qué se puede confiar en él cuando dice que Jesús es el Hijo de Dios y el único camino a la vida eterna. A lo largo de este relato del Evangelio hay muchos contrastes entre Juan, el autor de este Evangelio, y Pedro. Si bien puede parecernos condescendiente referirse a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba, la intención de Juan no era elevarse por el orgullo, sino más bien para demostrar su confiabilidad como testigo del Cristo resucitado. Durante la última cena de Jesús con sus discípulos, Juan se sentó junto a Jesús y se apoyó contra su pecho, mientras que Pedro se sentó al otro lado de la mesa. Juan 13, 23 al 25. Después del arresto de Jesús, Pedro permaneció en el patio mientras Juan entraba en la casa con Jesús. Juan 18, 15 y 16. Pedro negó a Jesús esa noche mientras Juan permaneció con él, incluso hasta el momento de su muerte. Juan 18, 27 a Juan 19, 27. Cuando María les contó la noticia, Pedro y Juan corrieron al lugar donde fue enterrado. Juan corrió más rápido que Pedro y creyó, mientras que Pedro no entendió lo que había sucedido. Juan 20, del 2 al 9. Y durante su último viaje de pesca, fue el primero en reconocer a Jesús en la orilla. Juan 21, 7. El contraste entre los dos discípulos no pretende ser un desaire a Pedro, porque Jesús lo restaura, no lo condena. Pedro fue el que Jesús mandó a alimentar y pastorear a sus ovejas. En el momento en que esto probablemente fue escrito, Pedro era el líder de la iglesia en Jerusalén. Si el testimonio
de Pedro fue confiable, el testimonio de este discípulo de Juan lo fue igualmente. Podemos creer que las palabras del Evangelio de Juan son verdaderas. Es un testigo confiable de la vida y obra de Jesús. Al concluir nuestro estudio, reflexionemos sobre la confiabilidad del testimonio de Juan. ¿Crees que estos hechos son ciertos? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios y el único camino a la vida eterna? ¿Has puesto tu fe en Él? Si no es así, dedica un tiempo a examinar por qué no crees. Si crees en estas palabras, compártelas con los demás, porque el testimonio de Juan no estaba destinado a ser solo para los que creen, sino para que el mundo sepa que Jesús es el Hijo de Dios y que podemos tener vida en su nombre. Amén. Gracias, Dios los bendiga.